Busquen en sus Biblias Efesios, el capítulo 6. Vamos a estudiar el versículo 10. Esa es la segunda parte porque la semana pasada ya comenzamos. Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Pero vamos a orar primero. Señor, pido que tu Espíritu Santo nos ministre esta mañana, que nos des entendimiento y que nos cambie, Señor. Que nos hable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Efesios, el capítulo 6 y el versículo 10, por lo demás. Por lo demás. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo ya nos ha enseñado tantas cosas, ¿no? Vimos unas cosas la semana pasada. Vimos cómo Pablo nos enseña que como Cristo nos ama tanto y como Cristo entendió y vio cómo estábamos lejos de Él, sin esperanza. Un día Cristo vino al mundo, murió en la cruz por nosotros para darnos la vida eterna. Y cuando Cristo nos ofrece la vida eterna, también dice que Él nos ha redimido, o sea, nos ha comprado con su sangre. Significa que Cristo nos ha perdonado. Significa que Cristo nos ha adoptado como sus hijos. Pero también significa que Dios tiene un plan para nuestras vidas. No es que nos dice, ok, te perdoné, ahí me esperas. Sino que Cristo nos quiere usar para su gloria. Y eso es impresionante, es lindo ver cómo Cristo comienza a obrar en nuestras vidas. Pero como hemos visto, y como dice aquí, por los demás hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es muy importante porque como vimos la semana pasada, es tan importante recordar que como cristianos tenemos un enemigo. Ese enemigo es fuerte, es astuto y se llama Satanás. En el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo, tú llegaste a ser parte del ejército de Dios. Parte de la familia de Dios también. Y si hay una cosa que a Satanás no le gusta es ver a una persona sirviendo a Dios, porque Satanás odia a Dios y odia a los hijos de Dios también. Y quiere hacer todo lo posible para destruir tu vida, robarte lo que Dios tiene para ti y hasta matarte. Tenemos un enemigo que estaba activo desde el inicio y está muy activo hasta el día de hoy. En cosas que parecen no muy grandes y cosas muy grandes también. Él está manipulando hasta muchos gobiernos del mundo, mejor dicho, todos los gobiernos del mundo, pero también muchas veces nos ataca a nosotros. Anoche escuché de una persona que tiene voces que le dice, mátate, quítate la vida. Y tiene un hijo, la persona, y le dice, mata a tu hijo. ¿De dónde vienen esas voces? Eso no es una simple enfermedad mental. Ese es un demonio que le está hablando esas cosas. ¿Ok? Entonces también en nuestras vidas, tal vez tú no tienes experiencias así, espero que no. Pero igual Satanás muchas veces te quiere desanimar, te quiere atacar. Por eso tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Firmes en el Señor. ¿Cómo? En el poder de su fuerza. La fuerza del Señor. No es tu fuerza, no es tu poder, qué bueno. Sino es la fuerza del Señor. Cuando dice aquí su fuerza, habla de una reserva de poder que tiene Dios. Es como el hombre musculoso que no está haciendo nada, está sentado ahí o parado ahí y tú te das cuenta que este hombre tiene fuerza. No es necesario que él haga algo, sino tú lo ves que es fuerte, ¿no? Aún cuando no está haciendo nada, tu perspectiva cambia. Si tú te encuentras con él una noche en una calle oscura, ¿no? Y te mira así, tú ves sus músculos y te da temor, ¿no? En cambio, si este hombre musculoso está caminando contigo y es tu amigo, te sientes bien, ¿no? Y dice la palabra de Dios aquí que tenemos que recordar que nuestro Dios es fuerte. Podemos refugiarnos, podemos crecer, podemos depender de la fuerza de Dios y de su poder. El poder es la fuerza ejercitada. Es cuando el hombre fuerte realmente usa esa fuerza que tiene
para algo. Y Dios nos defiende. Dios está con nosotros. No es, como repito, no es tu poder, no es tu fuerza, sino es el poder y la fuerza del Señor. Nos metemos en problemas cuando dependemos de nuestra propia fuerza, nuestro propio poder, nuestra propia inteligencia. Ahí estamos en problemas. Pero cuando dependemos de Dios, las cosas cambian. ¿Ok? Eso es muy importante. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en ti. Pero tú y yo necesitamos fe. Ay, pero Brian, no tengo mucha fe. Bueno, la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10 que es así que, bueno, dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no tienes mucha fe, eso quiere decir, ah, qué bueno. Cuando dices no tienes mucha fe, quiere decir que tienes fe. Por lo menos un poco de fe. ¿Y cómo es que tu fe va a crecer? Escuchando la palabra de Dios. Y ahora, cualquier ejército se prepara antes de ir a la guerra. Cualquier deportista, antes de comenzar la temporada, comienza a prepararse, ¿no? Eso es importante para nosotros, tenemos que prepararnos. Pero lamentablemente, entre comillas digo eso, no tenemos ese lujo de prepararnos antes de la guerra, porque ya estamos en la guerra. Como vimos la semana pasada, desde el momento que tú conociste a Cristo, ya estabas en la guerra. Pero lo bueno es que Cristo está contigo. Y ahora, van a venir luchas más fuertes. Si tú conociste a Cristo hace una semana y tú estás pensando, hoy han venido luchas fuertes, esperes un poco. Van a venir cosas más fuertes todavía. Ay, qué bueno que vine, Brian. Gracias por darme esa buena noticia. Pero es así. Al inicio, lo bueno es que al inicio, aunque hay luchas y Dios está contigo y Dios te da la victoria, mientras pasan los años y vienen luchas más fuertes, otra cosa también ocurre o debería ocurrir, es que tú vas aprendiendo quién eres tú en Cristo y todo lo que Cristo tiene para ti. Sí, vendrán muchas luchas, pero con esas luchas vendrán oportunidades de hacer algo bueno, hacer una diferencia en tu mundo y, por supuesto, conocer a Cristo más y más a través de esas luchas. Pero sí tienes que prepararte por lo que está por venir. Lo que Dios le dijo a Josué en el momento que Josué estaba al punto de comenzar a liderar a su pueblo de Dios después de la muerte de Moisés, es lo que vimos la semana pasada. Y es importante para Josué, es importante para nosotros también. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 6, es donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y ahora, hay un chico aquí en la iglesia que es muy valiente, que es Jean-Pierre, porque su apellido es valiente. Los demás tal vez no somos muy valientes, ¿no? Pero Dios te dice a nosotros, nos dice a nosotros, esfuércense y sean valientes. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ser valiente? ¿Cómo esforzarme en el Señor? ¿Cómo, como dice Pablo, cómo mantenerme firme en el Señor? Esa es una buena pregunta, ¿no? Bueno, Dios nos da la respuesta, por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, cuando dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. No es una sugerencia, escucha lo que te mando. Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Qué hermoso, ¿no? Primero, la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. No importa si tú tienes un día en la fe o si tienes 50 años, ahí está la clave. Ahí
es lo que tenemos que hacer primero y al final. Meditar en la palabra de Dios. La palabra es alimento espiritual para nosotros. La palabra nos guía. La palabra nos da la perspectiva de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No sé cuántas veces yo soy cristiano. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando yo llegué a ser cristiano. Algunos sí, pero muchos no. Soy cristiano hace muchos años ya. Y saben que todavía necesito estar en la palabra de Dios todos los días. Dios siempre me habla, Dios me orienta, Dios me da sus fuerzas cuando estoy en la palabra. Por eso primero vemos lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas personales. Hacer lo que nosotros llamamos un tiempo devocional o un tiempo con Dios. ¿Cómo haces? Abres tu Biblia y antes de leer le dices a Dios, Señor, ministrame, háblame. Y lees tal vez un versículo, tal vez una parte de un versículo, tal vez lees todo un capítulo o varios capítulos. No importa cuántos versículos lees, lo más importante es que estás esperando que Dios te hable, que Dios te diga algo. Pero Brian, no entiendo la Biblia. Bueno, nunca vas a entender si no comienzas, ¿no? Pero por eso también le dices a Dios, explícame, enséñame, háblame, Señor. Y poco a poco así Dios te va cambiando, Dios te da su perspectiva. Así también aprendes poco a poco a escuchar la voz de Dios, que es tan importante. Entonces necesitas ese tiempo a solas con Dios. La semana pasada hablé con un hombre aquí que es casado y me dice, Brian, yo me siento un poco mal, me siento un poco frustrado porque no hago mi devocional con mi esposa. No leo la Biblia con mi esposa. Digo, bueno, es bueno leer la Biblia con tu esposa. Pero honestamente, yo no hago mi devocional con mi esposa. Porque mi devocional es mi tiempo a solas con Dios, ¿no? Porque Dios me quiere hablar a mí y Dios te quiere hablar a ti. Leer la Biblia fuera de los horarios, de los cultos, y no solamente leerla, sino meditar en la Biblia. O sea, cuando tú lees la Biblia en un determinado momento del día, después de leer lo que has leído, tú te quedas pensando en lo que has leído. Y le dices a Dios, enséñame más. ¿No? Eso es tan importante, meditar en lo que has leído y aprender a escuchar la voz de Dios. Y ahora, lo bueno es que Satanás, siendo nuestro enemigo, no es omnisciente. O sea, él no sabe todo. Tampoco no es omnipresente. No está en todo lugar, en todo momento. Pero Dios sí. Entonces, si tú necesitas orientación, si tú no sabes por dónde ir, qué decisión tomar, Dios te puede decir, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. También es omnipresente. Por eso, como le dice a Josué, que Él estará contigo donde quiere que tú vayas. Dios sí es omnisciente y es omnipresente. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos guiará siempre si estamos dispuestos a seguirle. Y ahora quiero avisarte y prepararte por algo. ¿Pero cómo? A través de la palabra del Señor. Y por eso quiero darnos unas pautas hoy día en lo que es esforzarnos, mantenernos firmes en el Señor, ser valientes en el Señor. Por ejemplo, Juan capítulo 10. Es muy lindo lo que dice la Biblia aquí, lo que dice Cristo en los primeros 4 versículos de Juan 10, cuando dice, de cierto, o sea, eso es recontra cierto. De cierto le digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Eso es impresionante. Hace 3 días quería hablar con Priscila
Y le digo, Ana, Betty, ¿cómo te llamas? Priscila. Tengo 2 hijas, una esposa, 2 cachorros y un hijo. Y me confundo con sus nombres a veces. Pero Dios nos llama por nombre. Y qué impresionante es eso. Como ustedes saben, mi hijo está estudiando en California en la escuela de alabanza. Y creo que el día viernes, Pastor Brian Brodersen estaba enseñando. Él es el yerno de Pastor Chuck, el fundador de nuestro movimiento. Y Pastor Brian Brodersen quería conocer un poco a los alumnos. Y preguntó, hay algunos alumnos que han venido de otro estado que no son de California y ustedes conocen a Marco, no es tímido para nada, levantó la mano y dice, ¿y de otro país? Y Pastor Brian pregunta, ¿de dónde eres, muchacho? Algo así, ¿no? Y le dice, bueno, yo soy Marco, mi papá es pastor misionero en el Perú con mi mamá Betty. Y Brian le dice, sí, Brian Brodersen le dice, sí, yo conozco a tu papá. Yo, Brian Brodersen, ¿me conoce a mí? Sí, almorzamos una vez. Pero él almuerza con tantas personas, pensé, seguramente no se acuerda de mí. Yo me quedé pensando, Brian Brodersen se acuerda de mí. Él es prácticamente el papa de Calvary Chapel. Estoy bromeando, no tenemos papa, no se preocupen, ¿no? Pero después me quedé pensando, no es tan importante si Brian Brodersen me conoce o no, porque Cristo me llama por nombre. ¡Wow! Qué lindo es eso, ¿no? Dice, y la saca. Salmo 23 nos dice, ¿a dónde nos lleva el Señor, nuestro pastor? ¿A dónde nos lleva? Delicados pastos, aguas tranquilas. Qué importante es escuchar la voz del Señor. Qué importante es aprender su palabra, ¿no? Y dice, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Él nos guía. Y las ovejas lo siguen. Dijo Cristo, que si vamos a ser sus discípulos de Cristo, vamos a vivir en este mundo como Él. Y dice, ¿por qué? Porque conocen su voz. Eso me da mucha fuerza. Solamente al estar en la presencia de Dios, escuchar, leer su palabra, meditar en ella y escuchar la voz de mi Señor. Y ahora, en Juan 15, creo que Juan 15 es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Juan 15, versículos 4 y 5, es donde dice Cristo, y voy a leerlo, no quiero que lo lean. ¿Por qué? Porque es un pasaje tan conocido que muchas veces apenas que el pastor comienza a leer decimos, yo conozco este pasaje. Por eso, a propósito, voy a leerlo en otra versión, la traducción en lenguaje actual. ¡Oh, qué horror! ¿No es la Reina Valera? ¡Oh! Escucha nomás, ¿ya? Después pueden arrepentirse por haber escuchado esa traducción. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Vemos por qué es tan importante permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, ¿cómo será nuestra vida? Una vida fructífera. Pero aparte de Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Nada? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Obvio que puedes vivir, pero honestamente sin Cristo,
Si no fuera por Cristo no tendrías vida hoy día. Pero realmente la idea es que está hablando de una vida que agrada al Señor, una vida que realmente tenga algo que ofrecer a Dios, ¿no? Y ahora, como hemos dicho, Satanás nos quiere robar lo que Dios tiene para nosotros. Y lo hace muchas veces y a través de muchas cosas. Y por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro pan de cada día. Y ahora, esta vida terrenal en Cristo es una aventura y es una bendición cuando servimos a Dios de todo corazón. Y también al servir al Señor evitamos muchos problemas. ¿Se acuerdan de esa historia del rey David? Que un día dijo, mejor no voy a la batalla, mejor me quedo en casa. Ahí comenzó sus problemas. Cometió pecado porque ya no estaba sirviendo con tantas ganas. Y yo quiero una vida fructífera, una vida que tenga valor. Cuando servimos al Señor tenemos la certeza de que Él recompensará a todos aquellos que le han servido también. Imagínense que tal vez un día vamos a llegar al cielo, aquellos que han servido al Señor conmigo, o no, todos juntos, y un día, estando ahí, Cristo me va a decir a mí, Brian, gracias porque ¿te acuerdas cuando hiciste tal cosa en mi nombre? Yo no recuerdo. Yo dirá, yo sí recuerdo. Aquí está tu recompensa. Qué lindo servir a un Señor así, ¿no? Dice Cristo que cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te dará más también. Qué lindo es eso. Pero todo empieza cuando tú comienzas a estudiar la Biblia y aplicarla a tu vida. En eso aprenderás muchas cosas que te van a servir en la vida cotidiana. Así hizo Jesucristo mismo. En Lucas capítulo 2, vemos que habla de Jesucristo y dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, si Cristo creció en la fe, creció como persona, es importante para nosotros también. Es tan importante crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes lo que dice la palabra de Dios, vas a tomar decisiones equivocadas. Eso sí. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 55 dice lo siguiente. Y Dios está hablando. Dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes, etc. Por eso es tan importante entender lo que dice Dios en su palabra y aprender a escuchar su voz. Porque sus pensamientos son muy diferentes que los míos. Voy a darles unos ejemplos hoy día de cosas que debemos de entender. A veces nos olvidamos que son cosas muy importantes. Lo importante, por ejemplo, para comenzar, que es congregarse y lo que eso significa. El mundo no entiende lo que significa congregarse como cristianos. Y muchos cristianos tampoco lo entienden. Primero, ¿por qué es importante congregarnos? Primero, porque Jesús lo hacía. En Lucas 4 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Y se levantó a leer las Escrituras. La costumbre de Jesucristo, siendo Dios, era ir a la sinagoga, ir a congregarse. Tiene que ser nuestra costumbre también. Algunos piensan, voy a la iglesia cuando hay tiempo. Si no hay tiempo, no voy. Tiene que ser una prioridad para nosotros, congregarnos. Pero ¿qué significa eso? ¿Y por qué es importante? En 1 Juan capítulo 1, el apóstol Juan dice, en versículo 3, dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. O sea, Juan dice, qué lindo que ya están teniendo comunión con Cristo. Y ahora queremos que ustedes también tengan comunión con nosotros. Pero Brian, todos los domingos, ay, por favor, mucho. En Hechos capítulo 2, en el tiempo de Pentecostés, los versículos 41 al 42, dice la palabra de Dios, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, el mutuo compañerismo. Pero ¿con qué frecuencia se reunía la iglesia primitiva? Más abajo, en el versículo 46, dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ay, Brian, ¿me estás diciendo que tenemos que venir aquí todos los días? No, no estoy diciendo eso. Pero la costumbre de la iglesia primitiva es que ellos se reunían todos los días. Para Pablo también, la iglesia era tan importante que cuando Pablo visitaba a diferentes pueblos y predicaba el evangelio, cuando las personas se convertían, de inmediato Pablo formaba iglesias. Y ahora, una pregunta. Quizás en nuestra cultura, en nuestro mundo, con el tráfico de Lima, es muy difícil para algunos de ustedes venir aquí más que el día domingo. No quiero que salgan de aquí diciendo, ay, me siento mal porque no puedo cumplir con Dios lo que Dios quiere, porque mi trabajo es agotador, el tráfico, yo trabajo en tal sitio, imposible para mí venir cuando la iglesia tiene horarios, cultos, ¿no? Algo así. Pero realmente hoy día, voy a decirlo así, es más fácil para nosotros congregarnos todos los días que en aquellos tiempos. ¿En qué sentido? Realmente la idea de congregarnos no es lo que estamos haciendo en este momento, solo. Es importante escuchar la palabra de Dios, es importante alabar al Señor juntos, pero el compañerismo es algo más profundo. Es cuando yo comparto la vida con otros hermanos. Una pregunta, ¿tienes un hermano, una hermana, unos hermanos, unas hermanas con quienes tú hablas de la palabra y oras con ellos varias veces a la semana? Pero Brian, no tengo mucho tiempo. Una pregunta, ¿cuántos aquí tienen Facebook? ¿Saben que podrían chatear y así ministrar los unos a los otros? Claro que es un peligro, a veces también el Facebook llega a ser una adicción para algunos. No estoy diciendo que tienen que hacerlo así, pero es una opción. O Twitter. También tenemos un aparato que se llama el celular. Algunos todavía tienen ese aparato viejo que se llama el teléfono fijo. También hay vecinos, ¿no? La idea es tener comunión, compañerismo, amistad con otros cristianos que nos van a animar. ¿Ok? Muy importante. Cuando nos reunimos y hablamos de la palabra de Dios, estamos fortaleciéndonos en el Señor. Entonces yo creo que es importante que como hermanos tengamos amistades así. Pero Brian, yo tengo ya 4 meses en cuarenía y nadie me llama. ¿Sabes qué? Hazlo tú. O dile a una persona hoy día, ¿podrías llamarme? ¿Podríamos reunirnos tal día? ¿O podemos encontrarnos en el chat tal hora, cada día? ¿O cada 3 días, 4 días? No sé. Tener esa amistad que nos edifique. También es importante congregarnos, o sea, ser parte de la familia de Dios, porque en la iglesia es donde más se usan los dones del Espíritu Santo y donde los dones llegan a ser más efectivos. Estábamos en una reunión de pastores el día viernes
Y cuando terminamos, estábamos conversando, yo con unos pastores más jovencitos, yo siendo el tío ahí, y un jovencito me dice, Brian, ¿sabes qué? No sé si tú piensas así, pero cuando yo escucho a una persona orar o hablar en lenguas, eso me anima mucho. Me dice, yo no tengo don de lenguas, pero me anima a mí mucho. Digo, a mí también. La Biblia dice que en cuanto al don de lenguas, que es un don que Dios nos da a algunos, no todos, para edificación propia. Pero también cuando yo escucho a una persona usando su don, eso me anima a mí, me edifica a mí. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, si no los días martes, los días domingos también, fluíamos más en los dones. Yo me quedo pensando, ¿qué pasó? Claro que hay diferentes estaciones en la vida, en la iglesia también, pero me quedo pensando, ¿nos falta algo? También el día viernes después de la enseñanza con los pastores, hubo un tiempo de oración y escuchamos varias profecías. Y las profecías nos animaron tanto. Un pastor me dice, Brian, tú profetizaste tal cosa y después otro pastor Lucho profetizó algo. Me dice, precisos, justo lo que yo necesitaba escuchar. Yo me quedo pensando, ¿necesitamos más profecía en nuestra iglesia? Yo creo que sí. Pero si yo estoy solo, ¿en qué momento escucho profecía? En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice Pedro, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Cuál es el don o cuáles son los dones que Dios te ha dado? Para que tú seas buen administrador de lo que Dios te ha dado, tú tienes que usar ese don en la iglesia para su gloria. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 12, versículos 20 al 21, dice Pablo, lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Entonces, en el momento que tú dices, no es tan importante para mí ir a la iglesia, no es tan importante para mí pasar tiempo con los hermanos cristianos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que estoy caminando y digo, ojos no necesito. Pies tampoco. Qué loco, ¿no? Ya no voy a usar no necesito esa mano. ¿Mm? Eso es orgullo, rebeldía o tal vez ignorancia, no sé. Decir que no necesito la iglesia. Y la otra cosa que como estamos viendo aquí, aunque la iglesia no te necesite, porque ninguna persona es indispensable, Dios te quiere usar en la iglesia con los dones que Dios te ha dado. Primero de Tesalonicenses 4 dice Pablo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es importante animarnos los unos a los otros. ¿Ok? En capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses dice Pablo, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Santiago capítulo 5, Santiago dice, confiesen sus pecados al cura. No. Confiesen sus pecados al pastor. No, por favor. No quiero. Dice, confiesen sus pecados unos a otros, que habla de coinonía, compañerismo, comunión, y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y ahora sí es cierto que en la iglesia hay pastores y líderes que nos enseñan y que nos cuidan. Pedro nos habla de eso cuando habla a los pastores y dice que tienen que cuidar la grey de Dios.
que tienen que hacerlo no buscando lucro, no buscando plata, tienen que hacerlo en una forma humilde, tienen que tomar su posición, su papel como líder en una forma que lo ven como un siervo. No es que el pastor sea más importante que los demás, no, es un siervo, ¿no? Pero también dice, pero que tenemos que someternos a los líderes, porque Dios nos ha levantado para apoyar, para enseñar y para cuidar. En Hebreos capítulo 13 lo dice un poco más fuerte cuando dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. La Biblia no está de acuerdo con aquellos cristianos que dicen, yo sí sirvo al Señor, soy cristiano, pero no necesito un pastor. Cristo es mi pastor. Eso no es bíblico. ¿Ok? En Hebreos capítulo 10. No dejemos de congregarnos como esta costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pero Brian, me estás dando duro. Y no sé qué hacer porque no tengo mucho tiempo. Tampoco no tengo muchos recursos. Esa idea de Facebook, de Twitter, de esas cosas podría apoyar un poco. Pero necesito yo reconozco que necesito un poco más. Felizmente, Dios nos está hablando como iglesia. Y mi propósito al enseñar eso hoy día es primero porque estamos en Efesios. Pero mi propósito no es darles duro, no es golpearlos, sino como iglesia buscar una solución. Porque aunque la Biblia es sobre la cultura y lo que Dios manda es muy aparte o muy más importante que lo que dice la cultura, vivimos en una cultura. Y tenemos que buscar cómo vivir nuestro cristianismo en nuestra cultura. Y lo interesante es que si volvemos a lo que vemos en la Biblia desde el principio de la iglesia, en la iglesia primitiva, vemos que todavía funciona. Porque esos principios son principios eternos. Estábamos conversando, bueno, vamos a comenzar así. Hace, ¿cuánto tiempo? ¿2 años? ¿1 año y medio? Yo no recuerdo. ¿Ah? 2 años y medio ya. Ok, hace 2 años y medio me llamó Alejandro por teléfono, creo, algo así, o me escribió, no sé, nos comunicamos. Y me dice, Alejandro, mira, me interesa ser un pastor de Calvary Chapel. Y me han dicho que sería bueno si yo podría estar bajo otro pastor de Calvary Chapel. Podríamos reunirnos y nos reunimos ese día, Alejandro, Candy, Emma también, Betty y yo, y conversamos. Y así poco a poco nos hemos ido conociendo, poco a poco sirviendo al Señor juntos, a veces orando juntos, conversando juntos. Alejandro mayormente sirviendo en San Juan de Brigancho, con una iglesia ahí, etc. Y el día lunes estábamos conversando, etc. Y se nos ocurrió una idea. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy día estoy anunciando y en unas semanas vamos a hacer una ceremonia más oficial en lo cual vamos a ungir a Alejandro como un pastor asistente de coronía. Y normalmente Alejandro será el pastor que se encargará de lo que es grupos en casa, grupos en diferentes lugares, porque queremos que ustedes tengan más posibilidades de reunirse, de crecer juntos en la fe, en diferentes distritos. Y nos quedamos pensando, ok, ¿cómo hacemos? Porque tú eres pastor y los del camino, que se llama, ¿no? Y al final dijimos, mejor vamos a hacer una sola iglesia. Entonces, los del camino ya no serán los, bueno, sí serán los del camino, pero también serán los de coronía. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es que estamos uniendo
2 iglesias en una. Y Alejandro nos va a apoyar y nosotros también vamos a apoyar. Los hermanos de San Juan y de Brigancho, de esos sitios, nos van a apoyar y vamos a apoyarles a ellos. O sea, vamos a servir juntos, aún más que hemos hecho antes, con el énfasis que en enero ya vamos a poner en diferentes sitios grupos pequeños. Yo los llamo grupos ligamentos, porque ustedes saben lo que es un ligamento, ¿no? Que mantiene todo conectado, ¿no? Los diferentes huesos, etcétera, ¿no? Y la idea de esos grupos pequeños es que así vamos a conocernos más, preocuparnos más los unos por los otros y también quizás evangelizar a la gente de la zona, invitarles a las reuniones. Eso implica que algunos de ustedes tendrán que ofrecer sus casas. ¿Para cuánto tiempo, Brian? Hasta el rapto. No. Es más, si ofrecen sus casas, cuando ocurra el rapto, tendrán que quedarse con su grupo aquí. No. No, estamos pensando para comenzar unas 8 semanas para ver cómo nos va. ¿Ok? Y la idea es invitar a los cristianos de Coronilla a tu casa una vez por semana, invitar a otros que no conocen a Cristo y nosotros enviaremos al líder. Porque si tú abres tu casa, no te preocupes diciendo o pensando, pero yo no sé enseñar la Biblia. No, vamos a enviar a aquel que va a enseñar. Y no tiene que ser necesariamente una casa grande. Dijo Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Además, ni siquiera tiene que ser una casa. Escuché hace unas semanas de un pastor que fundó una iglesia en un Starbucks. ¿Cómo es eso? Trabajaba en Starbucks. Y un día estaba conversando con los que trabajaban ahí con él. En ese tiempo, todos estaban leyendo el libro El Código da Vinci. ¿Se acuerdan de ese libro? Entonces, ese pastor que trabajaba en Starbucks, un día se queda pensando, eso lo que dice el Código da Vinci no es bíblico, no es correcto. Pero muchas personas están hablando del libro. Y habla con su jefe en Starbucks y le dice, ¿cómo te parece si tal noche hacemos una charla acerca del Código da Vinci y lo que dice la Biblia? Y el jefe, pensando bien, dijo, voy a vender más café porque vendrán personas. Entonces aceptó. Y la primera noche llegaron 30 personas, ninguna persona cristiana, pero gente interesada en escuchar una charla acerca del libro El Código da Vinci. Y así nació una iglesia. Entonces yo digo, tal vez en el mes de enero, algunos de ustedes van a tener una idea. Mejor hacemos un estudio bíblico en mi trabajo, tal día después del trabajo, no sé, hasta en el horario del almuerzo, yo no sé. Tal vez temprano en la mañana, antes de ir a trabajar, antes de ingresar, no sé. O tal vez en su casa, tal vez en su empresa, no sé. Pero la idea es crecer juntos. ¿Ok? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios quiere usarnos. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Y queremos crecer juntos, queremos capacitarlos para la obra que Dios tiene para cada uno de ustedes, pero tenemos que estar juntos un poco más para lograr eso. ¿Ok? Pablo escribe a Timoteo y le dice, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. La idea de Pablo era predicar a muchas personas.
para que muchas personas podrían entregar sus vidas al Señor. Y después Pablo escribe a Timoteo y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Brian, yo ni siquiera sé cuál es mi ministerio. ¿Cuál es mi llamado? Yo creo que en grupos pequeños podemos apoyarles un poco más con eso, ¿no? Para servir al Señor y cumplir con nuestro ministerio, necesitamos toda la armadura de Dios. ¿Ok? Ese es el tema que estamos viendo en estas semanas. Volviendo a Efesios capítulo 6, versículo 10, dice Pablo algo muy importante. Ya hemos hablado de la naturaleza de la vida en Cristo en el versículo 10, que dice que tenemos que siempre estar firmes en el Señor y en su poder y en su fuerza, ¿no? Pero los siguientes versículos hablan de la misma batalla. El versículo 11 dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Revístanse de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Toda. Claro. La palabra toda es una palabra clave. ¿Por qué? Porque puedes tener toda la armadura de Dios bien mantenida, bien cuidada en tu closet, en tu ropero, y no sirve para nada, ¿no? Ay, sí, Brian, armadura de Dios. Yo recuerdo que estudiamos un curso contigo, leímos el libro. Sí, yo sé mucho de la armadura de Dios. ¿Y dónde está? Ahí está. ¿Cómo sería, no? Ese es un problema. Pero cuando tú tienes puesta toda la armadura de Dios, tienes todo lo que tú necesitas. Si no lo tienes puesto, estás frito. Por un lado, la armadura de Dios es como la historia de David y Goliat. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Pero lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento es algo más bonito todavía. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que David está hablando con los demás? Se entera que Goliat está retando, amenazando al pueblo de Dios todos los días. Ya han pasado 40 días. Y Saúl no sabe qué hacer. Él es el rey, pero cobarde es. Y Saúl escucha que hay un jovencito, un muchacho que está ahí que dice que él es capaz de matar a Goliat. Y Saúl ya está desesperado. Llega ese jovencito y Saúl le dice, ¿cómo piensas que vas a hacer eso? Y al final Saúl le dice, ok, ponte mi armadura. Y ese jovencito se pone la armadura de Saúl. No creo que será posible usar esta armadura. Y David termina matando a Goliat con una sola piedra. ¿Por qué? Porque nunca había usado armadura así. Tampoco no era su talla. ¿No? Pero en el Nuevo Testamento vemos algo lindo. Porque cuando tú tienes que luchar con la armadura de Dios, esa armadura es tuya. Porque es la armadura de Cristo y es de una sola talla. Una sola talla es para todos, ¿no? Además, lo que tienes que hacer es mantenerte firme y vas a ver cómo Dios va obrando, cómo Dios va conquistando, ¿no? Es buena noticia, pero tienes que tenerlo puesto, ¿ok? ¿Por qué la armadura de Dios? ¿Y para qué? Primero, ¿por qué? Porque Dios lo quiere así. Hubiese sido muy fácil para Dios decir, Goliat, ¿quién es Goliat? ¿Él piensa que es grande y que es fuerte? Yo le voy a mostrar quién es fuerte. Ni siquiera voy a decir la mitad de su nombre y voy a matarlo. ¡Gol! Y ahí se muere Goliat. ¿No? Pero Dios no lo hizo así, sino que utilizó a un jovencito para matar a Goliat. Sí, Dios puede hacer muchas cosas
en este mundo, Él solo. Pero Dios ha decidido usarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque así Él recibe la gloria y así nosotros vamos conociendo a Cristo más. ¿Mm? Por eso Dios te quiere involucrar en su obra y en su reino. Tan importante, ¿no? ¿Y para qué? Al vestirnos con la armadura de Dios, realmente lo que estamos viendo es que estamos conociendo diferentes características del Señor también. No solamente conocemos a Cristo más y Él recibe más gloria, sino nosotros vemos muchas cosas que no hemos entendido antes. La armadura de Dios es tan necesaria por lo que dice el versículo 12 también. Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es impactante. Estoy luchando con seres invisibles. Saco mi espada y ¿dónde están? No los veo. ¿Cómo es eso, no? Bueno, normalmente no los veo. A veces sí podemos ver algo, ¿no? Pero no es tan loco. La gente del mundo dice, ay, esos cristianos están locos. En mi país hay universidades que ya dan título a aquellos que han estudiado telepatía, que han estudiado lo que es lo paranormal. Hasta han visto tal vez en la televisión, hay ese programa donde entran con cámaras, con micrófonos, para ver dónde están los fantasmas. Y la gente, ¿has visto algo? ¿Has escuchado algo por ahí? Y todos los que están viendo el programa, qué interesante, ay, qué miedo, ¿cómo será? Pero como nosotros como cristianos, cuando hablamos del mundo espiritual, la gente dice que somos locos. En las universidades dan títulos, reconocen sus estudios y somos locos. Bueno, ellos piensan, eso es algo nuevo, lo que estamos haciendo. No, no es nada nuevo. La Biblia nos habla de esas cosas hace siglos y siglos y siglos atrás. Es más que científico, es real. ¿Ok? Entonces no piensen, ay Brian, por favor. Además, si tú tienes un poco de tiempo en la fe, vas a ver y vas a darte cuenta que el mundo espiritual sí existe. Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 10, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es muy importante porque aquí vemos que Pablo en 2 Corintios y también en Efesios habla, sí, de seres espirituales, demonios tal vez, que tienen diferentes rangos, niveles, etc. Pero todos tienen una sola meta: rebelarse contra Dios y su reino, matarte a ti, hacerte daño, robarte lo que Dios tiene para ti. Al final, no es tan importante saber cuál es el rango de tal demonio, no saber su nombre, no es tan importante, porque lo que sí es importante es recordar lo que dice la Biblia. Me encanta porque cantamos un corito que es de la Biblia, que habla de la guerra espiritual. Tal vez no se han dado cuenta de eso. Romanos capítulo 8, Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es la guerra espiritual y dice que no hay nadie, ni un demonio que te puede separar del amor de Cristo. No tenemos que tener temor. En Efesios 1, lo que vimos hace meses atrás, Pablo dice, hablando de Cristo, dice, Él está muy encima o muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío,
y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. En Colosenses capítulo 2, Pablo dice de que Cristo es la cabeza de toda autoridad y poder, etc. Dice Colosenses 2:15 que Cristo desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, tu victoria, mi victoria, no depende de lo que yo hago. No depende de mi fidelidad tampoco, sino depende de lo que Cristo logró en la cruz y en su resurrección. En el momento que cuando Satanás me acusa, me dice, pero tú no has sido fiel, tú has pecado, ¿qué le digo? Es cierto, pero Cristo pagó por mí. Cristo murió por mí. Ya no hay condenación para mí porque yo estoy en Cristo Jesús. Y cuando el enemigo arma su plan en contra de mí y comienza a atacar duro, ¿qué digo yo? Cristo ya venció. Nuestra victoria, mi victoria, no depende de mi fidelidad, sino de Cristo. ¿Cómo respondo entonces? Efesios 6:13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. O sea, el propósito de la armadura de Dios es para que tú puedas matar al diablo, pisar al diablo. ¿Amén? No. Mentira. El propósito de la armadura de Dios es para que podamos resistir hasta el fin y permanecer firmes. Voy a explicarlo, porque sí hay confusión a veces en cuanto a ese tema. Estamos equivocados cuando pensamos que la guerra espiritual se trata de matar a Satanás. No lo vas a matar, ni siquiera le vas a golpear. No es para atacar o pisar al diablo, sino es mantenernos firmes. Tal vez hay equivocación, hay confusión, porque Cristo en Mateo 16, versículo 18, dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Amén. Eso sí. Pero, ¿qué quiere decir eso? Aquellos que son los dinosaurios de economía, recordarán que cuando estudiamos Ruth, el libro de Ruth, vimos que las puertas de la ciudad en el tiempo de Cristo y antes eran muy importantes, no solamente por la seguridad del pueblo, sino porque en las puertas de la ciudad es donde los líderes del pueblo, las autoridades del pueblo, se reunían para gobernar, para juzgar, para poner armar su presupuesto, tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo dice aquí, las puertas del Hades no podrán vencerla, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa las puertas del Hades? Los planes, las estrategias, las decisiones que toma Satanás con sus demonios. ¿Ok? El lugar donde los demonios, Satanás, se reúnen ellos para planear cosas en contra de nosotros. Lo que Cristo está diciendo, escúchenme, lo que Cristo está diciendo es que ningún plan, ninguna estrategia de Satanás podrá vencer ni tumbar la voluntad o el plan de Dios en mi vida o en nuestra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Porque lo que sí nos quita el plan de Dios es cuando yo me pongo flojo, cuando me descuido, cuando Satanás me habla mentiras, me acusa y yo le hago caso. Pero mientras que yo me mantengo firme en el Señor, sigo buscando la voluntad de Dios, sigo cumpliendo con lo que Dios me manda hacer, Satanás no podrá hacer nada. Lo vemos en Cristo. El propósito de Cristo, la idea de Cristo en toda su vida terrenal, no era buscar dónde están los demonios. ¿Dónde están? Los voy a tumbar, No. Cristo, ¿qué hacía? Siempre se preocupaba por hacer la voluntad de su Padre.
Y cuando se encontraba con demonios, estaba preparado porque había escuchado la voz de su padre en la mañana temprano. Es más, me encanta esa historia en Juan capítulo 4, cuando Cristo habla con sus discípulos y dice, tenemos que pasar por Samaria. Y los discípulos, ¿qué? ¿Samaria? ¡Oh! Porque para ellos era terrible. Era un lugar inmundo para ellos. Y Cristo termina ministrando a una mujer que necesitaba tanto de Cristo. Y al final termina ministrando a todo un pueblo porque había escuchado la voz de su padre que decía, Cristo, a Samaria tienes que ir. Cristo estaba preocupado por la voluntad de su padre y por eso logró muchas cosas. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes, cumplir con nuestro ministerio. Y cuando Satanás quiere meterse, ahí se encargará Dios. Y nosotros oramos, clamamos al Señor, a veces ayunamos, recordamos lo que dice la palabra de Dios y vamos a estar bien. Cuando Satanás te ataca o te está tentando, tienes que mantenerte firme. Dios tiene un plan para tu vida y te ha dado un ministerio que debes cumplir. Y cuando Satanás se opone al plan de Dios, tienes que recordar que ni las puertas del Hades van a lograr nada, ¿no? Cuando tú permaneces firme en el Señor y cumples con tu ministerio que Dios te ha dado, vas a ver cosas lindas. Claro que Satanás nos asusta a veces. Pero ¿cómo este pasaje me ha ministrado a mí en estos días? Yo no sé cuál será tu situación, pero nos llegó una noticia la semana pasada diciendo que van a hacer un túnel aquí en Prosegur que va a pasar por debajo de evitamiento y el túnel va a pasar por aquí, por detrás del edificio, por esta calle. Y algunos me han dicho, que seguramente es así, que cuando termine todo eso, va a ser muy difícil para la gente llegar aquí. Por lo menos los que vienen en carro, en su carro propio, ¿no? Y honestamente, unos días yo estaba preocupado. Ay, ¿cómo va a ser? Ay. Túnel, vibración, bulla. Mi esposa, pobrecita. Mucho polvo. La gente, van a cortar el agua a veces, van a cortar la luz. ¿Cómo va a ser? Y esta semana, hace unos días, estudiando, preparando la enseñanza, ni las puertas del Hades prevalecerán. Señor, si es tu plan, si es tu voluntad, tal vez hemos estado muy cómodos y quieres mover las cosas. Quieres que tengamos más fe. Y si es del diablo, no lo van a lograr. Solamente tenemos que orar, permanecer firmes y seguir con el ministerio que Dios os ha dado. En tu vida, ¿cómo será? Lo que sí sé es que el día de mañana supuestamente van a venir los de la constructora para hacer una reunión con nosotros los líderes y explicarnos cómo va a ser. Ellos van a venir, y Dios ha puesto en mi corazón eso. Si quieren orar por eso, yo pido oración. Ellos vienen para explicarnos su plan. Y Dios ha puesto en mi corazón, antes de comenzar su reunión de ellos, explicarles su plan. Porque no sé si es la voluntad de Dios que hagan ese túnel o no. Pero sí sé que es la voluntad de Dios que nadie se pierda, más que todos tengan la vida eterna. Amén. Entonces tenemos la confianza de que ni siquiera las puertas del Hades podrán detener la voluntad de Dios si simplemente nos mantenemos firmes. 1 Pedro 5 dice lo mismo. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna,
los perfeccionará, esa palabra, perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá después de un breve sufrimiento. Dios mediante, la semana que viene empezaremos a estudiar la armadura de Dios pieza por pieza. Va a ser muy importante para nosotros.